capítulo 14. El Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Gloria al Señor. San Lucas, capítulo 14. Vamos a estar leyendo desde el verso 25. Gloria al Señor. Nuestro hermano pastor y apóstol Pablo aún está en el Uruguay. Él manda saludo para todos los hermanos. Gloria al Señor. San Lucas capítulo 14, vamos a estar leyendo desde el verso 25 en adelante. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre. Te damos gracias por congregarnos, Señor, en esta noche como un solo hombre delante de ti, pues, Señor, has preparado este día para nosotros, para hablar a nuestro corazón, para iluminar nuestro entendimiento, para llevarnos como siempre más allá, Señor, moldeándonos mediante tu palabra hasta que alcancemos, Señor, tu gloriosa voluntad de ser hechos y conformados a la imagen de tu Hijo. Mi amado Señor, te pedimos que tú tomes el dominio, el control de todas las cosas en esta noche. Reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús. Y tu gracia abundante sea en nosotros más y más. Padre, gracias, muchas gracias por todo te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomamos asiento. Hemos leído el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, desde el verso 25 en adelante, donde el Señor justamente habla a los que le seguían. Porque una persona puede ser un seguidor del Señor Jesús, puede ser un simpatizante del Señor Jesús, puede ser alguien que le agrada el Evangelio. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando la persona, el que sigue al Señor, es un discípulo. Entonces, ya la vez pasada hablamos que una cosa es ser discípulo del Señor y otra cosa, hermano, es ser un creyente. El creyente, hermano, no tiene responsabilidad. Hermano, el creyente no mira las cosas del Señor con seriedad. Sin embargo, el discípulo es diferente.
Porque el discípulo mira las cosas con responsabilidad, mira las cosas con el valor que tiene, entonces las cosas de Dios van tomando para el discípulo en la medida que va avanzando el valor que tiene cada cosa y va colocando cada cosa en su lugar. Lo espiritual, en lo espiritual va ordenando. Ordena Dios la vida del discípulo con su palabra, entonces ninguna iniquidad se enseñorea de él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que está sobre el discípulo lo va llevando. Entonces nosotros hemos leído en esta noche, cuando la Biblia dice, hermano, en el verso 25 de este Evangelio según San Lucas capítulo 14, que grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes, mucha gente iba con él. La Biblia dice que Jesús iba, hermano, haciendo bienes, iba sanando a los enfermos e iba libertando a los oprimidos del diablo. No solamente hacía eso, sino que iba enseñando el reino de Dios, iba dando a conocer el nombre de Dios a los hombres. Padre, yo les he dado a conocer tu nombre. Entonces iba iluminando el corazón de todo aquello que estaban, hermanos, que iban con él. Pero la Biblia dice que grandes multitudes le seguían. Entonces, si Dios pusiera el don de sanidad en alguien, hermano, pero mire, la multitud que iría detrás de esa persona, grandes multitudes. Si Dios, hermano, si el Señor hiciera multiplicación, hermano, de peces y de panes, la multitud que seguiría, hermano, por los peces y por los panes. Mire, si nosotros en la iglesia, hermano, diéramos, regaláramos, hermano, cosas económicas, regalásemos mercadería, ¿saben la cantidad de gente que vendría? Pero vendría porque en pos de los panes y de los peces. Entonces la Biblia dice acá que grande multitud dice que iba con él. Grande multitud. Y Jesús, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijo, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces es tremendo porque lo primero que toca es el lazo familiar más cercano, padre, madre. Sigue por el lazo familiar más cercano, esposa, hijos. Se va deslizando un poco más afuera, hermanas, hermanos. Está diciendo parientes. Y luego va un poco más allá y dice aún su propia vida. No puede ser mi discípulo. Entonces nosotros miramos que dice, hermano, bien clarito: si alguno viene a mí y no aborrece. Entonces esta palabra aborrecer, hermano, es una palabra que significa amar menos, porque es la misma palabra del Señor que dice que aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces no podemos nosotros tomar esta palabra, hermano, en este pasaje como aborrecer de odiar, como aborrecer, hermano, de desearle la muerte a alguien, sino que en esta parte lo que significa aborrecer significa amar menos. Es decir, está diciendo, hermano, el Señor, que si alguno viene a Él, ¿por qué quiere venir a Jesús? ¿Usted por qué vino a Jesús? Porque ellos venían a Jesús. Jesús dice, iba haciendo bienes, sanando a los enfermos y libertando a los oprimidos del diablo. Entonces muchos le seguían justamente porque necesitaban una sanidad en su cuerpo. Sabía que él podía sanarlo, entonces estaban deseosos, ansiosos de tocarlo, ansiosos que él ponga la mano sobre de él, ansiosos. Entonces mucha multitud, hermano, le seguía. Otros tenían parientes, personas endemoniadas, entonces estaban ansiosos, querían llegar donde él estaba, quería que él reprenda al demonio y la persona quede libre. Entonces mucha multitud dice que iba detrás de él, pero acá Jesús dice, hermano, y habla de discípulo.
si alguno viene a mí, luego dice, no puede ser mi discípulo si no aborrece, si no ama menos a su padre y a su madre, si no ama menos a sus hijos, a su esposa, a su hermana o a su hermana, si no lo ama menos, si a mí, dice el Señor, no me ama más que a ellos, no van a poder ser mis discípulos, porque a causa, hermano, de la solicitud, de las cosas que van a tener que hacer, que si aman más a sus parientes, a sus cercanos, le va a ser de tropiezo y no van a poder llevar a cabo la obra que el Señor le encomienda. Por eso nosotros miramos, está hablando de discípulos, ser discípulos del Señor. Y nosotros dijimos, una cosa es ser un creyente, un seguidor nada más, alguien que va siguiendo de lejos al Señor, alguien que lo sigue con la mirada, alguien que lo sigue solo con el pensamiento. Y otra cosa es la persona cuando quiere ser un discípulo del Señor. Esa palabra discípulo significa un seguidor de un maestro. Es decir, en este caso Jesús es el maestro. Entonces el seguimiento a Jesús tiene como fin aprender de Él y crecer en madurez espiritual. Entonces un discípulo va detrás de su maestro. ¿Para qué va detrás? Para aprender del maestro. Y no solamente aprender, crecer espiritualmente. Entonces un discípulo es uno que escucha, uno que aprende y uno que comparte. Ese es un discípulo. Va detrás de un maestro, no va en pos de los panes y los peces. Jesús le dijo, hermano, a los que le seguían en una oportunidad, no me sigáis por la comida que perece. No me sigan porque los voy a sanar solamente. No me sigan porque los voy a libertar de los demonios. No me sigan por las cosas terrenales. No me sigáis por las comidas que perecen, mas seguidme por la comida que a vida eterna permanece. Entonces ya lo está llevando a ser un discípulo. Porque nosotros hemos estado viendo, hermano, algo muy hermoso, hermano, en cuanto a cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Y hemos estado viendo, hermano, que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Quiere decir que la voluntad de Dios para nosotros, hermano, es que seamos conformados a la imagen del Señor. Es decir, que nosotros, hermano, seamos como Él, andemos como el Señor, hablemos como el Señor, obremos como el Señor, pensemos, sintamos como el Señor, como Él. Para eso justamente es el supremo llamamiento que Dios ha hecho con nosotros. Pero antes de llegar a la formación, hermano, de ser, hermano, el cuerpo de Cristo, de que Cristo sea formado en nosotros, hermano, alguien que no es discípulo jamás lo va a lograr hacer. Jamás va a lograr ser, hermano, Cristo formado en él si no es discípulo. Primero tiene que ser discípulo del Señor. Un discípulo es un seguidor de un maestro. Entonces, donde está el maestro, ahí está él. Donde va el maestro, ahí va él. Donde está el maestro hablando y enseñando, ahí está él. ¿Por qué? Porque es un discípulo, un seguidor del maestro. Donde habla el maestro, ahí está su discípulo, su seguidor. ¿Para qué? Está, hermano, para aprender y para crecer espiritualmente. Está, hermano, para escuchar, para aprender y para después compartir lo que oyó de su maestro, un discípulo. Por eso una de las cosas que Jesús le dijo a los que le seguían en el libro de Mateo capítulo 28 verso 19 es: por tanto, id y haced discípulos. Hagan discípulos, no que sean simpatizantes, no que sean creyentes, así nomás, no, hagan discípulos. Y luego dice enseñándole, porque al creyente y al simpatizante, hermano, no se le puede enseñar nada, porque él no recibe, no absorbe, porque no es un seguidor del maestro, no está siguiendo al Señor para aprender, sencillamente va con él. Por eso dice haced discípulos, dice enseñándole. Entonces, ¿a quién se le va a enseñar doctrina? ¿A quién se le va a enseñar, hermano, ciencia? A los discípulos. Nosotros hemos estado viendo cómo, hermano, vino, hermano, un juicio en contra de Israel justamente porque ellos no quisieron oír.
cuando, hermano, tenían oído para oír, Dios le había dado oído para oír, ellos no querían oír. Entonces el Señor dijo: ¿a quién se le va a enseñar ciencia? ¿A quién se le va a enseñar doctrina? A los que maman, a los que están en los pechos, a ellos se le va a enseñar ciencia. No, era para estos otros, los que tenían oído. Pero ellos, hablando del Señor, ellos decían al Señor que no querían oír lo que Dios les decía. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor, hermano, con los simpatizantes y con aquellos hermanos que dicen que creen pero que no son discípulos? No va a poder hacer nada con ellos. Por eso vimos cómo es que el apóstol Pablo, él decía que él estaba, hermano, con dolores de parto hasta que Cristo se ha formado. Había un gran trabajo que hacer. Levantaba la vista y miraba que la mies estaba madura, pero los obreros faltaban, los discípulos. De ahí la desesperación por perfeccionar a los santos. De ahí la desesperación por presentar, hermano, a todo cristiano perfecto delante del Señor para que se comience a hacer la tarea. Porque ellos levantaban la vista y miraban multitud, pero el apóstol levantaba la vista y decía juntamente con el Señor: la mies está madura. Por eso Jesús dijo a la multitud que le seguía, y grande multitud iba con él. Entonces usted podría decir: qué tremendo, mire qué iglesia, mire qué tremendo, mire cuántos son, mire, ala para allá, ala para allá, ala para allá, ala para el otro lado. ¿Qué habrá? Habrá, hermano, habrá creyentes, simpatizantes o discípulos. Porque lo que el Señor está buscando son discípulos, son los discípulos los que van a alcanzar la imagen de Cristo. Y es en los discípulos en donde Cristo va a ser formado. Y es con los discípulos donde Cristo es formado que son los enviados como una saeta bruñida a dar en el blanco justo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace la enseñanza en el discípulo? Los pule. ¿Qué es lo que hace, hermano, la doctrina en el discípulo? Lo perfecciona. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en el discípulo? Lo encamina, lo va perfeccionando, lo va preparando hasta el tiempo señalado por el Padre. Y cuando llega el tiempo señalado por el Padre, toma esa saeta, la lanza y pega justo en el blanco donde Él quiere dar blanco. Como en aquel que dijo: heme aquí, envíame a mí. Tomó la saeta de su aljaba, apuntó y dio en el corazón de Jerusalén. Y se escuchó en Jerusalén una voz que decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, creed al Evangelio. Inició su ministerio a los 30 años. Entonces nosotros miramos, hermano, lo que el Señor dice acá en este pasaje. Si alguno viene a mí y no aborrece, es decir, no ama menos. ¿Por qué dice que tenemos que amar menos a nuestros parientes más cercanos? Porque puede llegar un punto que nuestros parientes más cercanos nos sean estorbo para llevar a cabo la misión que a nosotros nos encomienda. Entonces, si nosotros amamos más a nuestros parientes que al Señor y nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, no vamos a poder llevar a cabo la obra que Dios tiene que darnos, que va más allá de los sentimientos del hombre natural. Por eso lo que Dios quiere, hermano, es la destrucción en su totalidad de la naturaleza humana, del pensamiento humano, del sentimiento humano, para que se manifieste la abundancia de esta vida espiritual que hemos recibido, que es la vida de Cristo, metida dentro de nosotros, hermano, con todas las cosas gloriosas y maravillosas que contiene dentro de Él. Por eso dice la Biblia: grande multitud le seguía. ¿Cuántos discípulos habría ahí? Grande multitud. Mirá la cantidad que lo sigue, es tremendo. Sin embargo, en una oportunidad Jesús, hablando y enseñando, dijo que el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en él. Entonces se escandalizaron. ¿Y qué pasó con las grandes multitudes? Uno a uno empezaron a irse y los discípulos se vieron de repente que quedaron. ¿Quiénes quedaron? No los simpatizantes, no los creyentes, hermano, livianitos. ¿Quiénes quedaron? Los discípulos
discípulos. Y ellos le dijeron a Jesús: Señor, mira, todos se van, todos se han ido. Y Jesús miró a sus discípulos y le dijo: ¿queréos iros vosotros también? Y ellos consideraron y dijeron: ¿a dónde iremos? ¿Dónde vamos a encontrar un maestro como tú? ¿Dónde encontraremos palabras de vida eterna que solo tú la tienes? Solo tú. ¿A dónde iremos? Vamos a seguir a los que se fueron, a los que se van, a los que abandonaron, a los que no eran discípulos. ¿Por qué se fueron? Porque no eran discípulos. No pudieron resistir las palabras que Dios le hablaba. No la pudieron resistir, le parecía locura. Mire, esta palabra hasta a algunos hermanos le puede llegar a parecer locura. Aborrecer a mi padre, a mi madre, a mi hermano, aborrecer, amar menos. Escuche bien, significa amar menos. Entonces usted se vuelve a agarrar, amar menos a mi mamá, a mi papá, amar menos a mi esposa, a mis hijos, amar menos a mis hermanos. Así dice el Señor, que el que no ama menos y le ama más a Él, no puede ser su discípulo. ¿Por qué? Porque le va a hacer tropiezo, le va a hacer tropiezo su familiar en el servicio al Señor. Si usted ama más a su familiar que al Señor, y en la elección va a elegir a su familiar, hermano, y va a desechar la palabra que Dios le envía. Por eso nosotros hemos estado viendo de la consagración de los levitas. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer los levitas? Ir más allá de sus sentimientos. ¿Qué es lo que tenían que hacer los discípulos? Ir más allá de sus sentimientos, de sus pensamientos, y creerle a Dios todo lo que Él decía, porque la tarea que tenían que hacer no tenía nada que ver con la carne, con los parientes, con los cercanos, hermano, con su naturaleza humana, sino tenía que ver con la perfecta voluntad de Dios para con los hombres, mediante y por medio de los discípulos que creyeron en su nombre. Por eso, hasta que Cristo no se ha formado, el Señor clamó, estando en su trono: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Heme aquí, heme aquí, heme aquí. Todos decimos heme aquí. Pero Jesús, cuando tuvo que levantar los apóstoles, Él eligió, no lo agarró y dijo: bueno, ahora son todos ustedes apóstoles, vengan. No, Él eligió. ¿Y cuál habrá sido su elección? Y nosotros dijimos: seguro que no eligió, hermano, al negligente. Seguro que no eligió, hermano, a aquel que es creyente liviano. Seguro que no eligió, hermano, al simpatizante. ¿A quién habrá elegido? Porque Él eligió a 12 para que estuviesen con Él. No lo eligió, hermano, para que vayan detrás del pensamiento de su corazón o del sentimiento. Mire, si el Señor hubiera elegido a los sentimenteros, aquellos que ponen a los parientes antes que Dios, y que ponen primero los parientes y Dios detrás. En la lista de lo más importante están sus parientes y luego Dios. Sin embargo, el Señor requiere de los discípulos, que en su lista esté primero Dios, primero el Señor, primero la palabra de Dios, primero el servicio a Dios, primero la misión de Dios encomendada, primero. Por eso el que no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, no puede ser discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor del maestro. Así que lo que él había elegido, tenían que seguirlo, y tenían que ir a donde él iba. Vino uno y se acercó y le dijo: Señor, con todo énfasis, con toda su fuerza, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las aves tienen nido, las zorras tienen sus moradas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Usted siga leyendo, desaparece el que iba a seguirlo por donde quiera que vaya. Cuando vio dónde tenía que dormir, en el pastito, y que no tenía la almohadita y la colchita, y mamita no venía a la mañana a darle el cafecito con leche en la cama y el matecito, entonces se volvió. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de un maestro.
Y el seguir a este maestro, Jesús, el seguimiento a Jesús tiene como fin que aprendan de él. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, haced discípulos, enseñándole. Entonces quiere decir que lo primero que uno hace viene y es un creyente, y de creyente pasa a ser un discípulo, es decir, un seguidor del maestro, alguien que recibe la instrucción de Dios, la enseñanza de Dios, porque está siendo preparado por Dios para que, hermano, conforme una misión, lleve a cabo una misión, preparado por Dios para una tarea. Dios lo limpia, lo lija, pasa por situaciones, pasa por, hermano, por tumulto, pasa, hermano, por situaciones muy fuertes que lo quieren hacer retroceder de la fe. Lo están lijando, lo están limpiando, están cortando, lo están perfeccionando, pero es un discípulo, permanece delante del Señor. Confía en Dios y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Un discípulo que las adversidades y las situaciones no lo hacen volver atrás, sino que cada situación y cada adversidad para él le trae un beneficio. Es decir, comprende y entiende que a los que aman a Dios, todas las cosas, aunque sean adversas, le ayudan para bien, para su perfeccionamiento, para un servicio. Por eso un discípulo es uno que escucha. No solo escucha, aprende. No solo aprende, sino que también comparte aquello que ha aprendido. Entonces nosotros volvemos a Lucas capítulo 14. Grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes. Entonces, ¿para qué queremos nosotros grandes multitudes, hermanos, que estén con nosotros si no son discípulos, sino que son simpatizantes, sino que son, hermanos, sencillamente creyentes livianos, hermanos, y no son discípulos? ¿Para qué? ¿Qué trabajo se puede hacer con ellos? Ninguno. ¿Hasta cuándo? Hasta que no sean perfeccionados y entren a ser discípulos. Ocurre que para ser discípulo, hermano, cuesta. Es decir, lo que cuesta seguir al Señor como un discípulo. Porque cuando usted se pone y se anota, hermano, en el listado de los discípulos para ir detrás del maestro, para aprender de él y crecer, hay cosas que usted tiene que dejar. Hay, hermanos, cosas que usted tiene que abandonar. Hay cosas que usted tiene que renunciar. Hay cosas que usted, hermano, tiene que apartarse, tiene que dejar. ¿Por qué? Porque usted se ha anotado, está en la lista de los discípulos. Entonces Dios requiere de los discípulos, de los que aman, hermano, a Dios y de los que quieren hacer su voluntad, requiere un negamiento. Porque si no hay negamiento, hermano, en obediencia a la palabra de Dios, no puede haber discípulo. Entonces los discípulos, ellos no escuchan y se olvidan, ellos escuchan, llevan a cabo lo que el Señor le dice, practican lo que el Señor le dice y comprueban que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La comprueba. Entonces dice así, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, qué golpe, ¿no? Se dio vuelta, toda la multitud detrás de él se dio vuelta y le dijo, si alguno viene en pos de mí y no aborrece, qué golpe. Qué golpe justamente para los simpatizantes, aborrecer, ¿qué está diciendo? Qué golpe, hermano, para aquellos creyentes livianos que no son discípulos. ¿Qué está diciendo el maestro? ¿Cómo que aborrecer? ¿Cómo que tengo que odiar? ¿Qué está diciendo? No, este no es un maestro, este no es nada. Y ahí se manifiesta lo que en verdad son. Lobos vestidos de oveja, que cuando habla, hermano, la palabra del Señor a sus corazones, la rechazan, no la desean porque no aman al Señor. Entonces dice así, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Así que tenían que amar más a Dios que a sus familiares. Entonces ya lo lleva a ir sobre el sentimiento para obedecer y seguir al Señor. Y no solamente que tenían que amar más a Dios sobre sus familiares, sino que después le dice, y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque tomar la cruz de Cristo es justamente ir con Cristo, y no solo ir con Cristo, es ser crucificado con Cristo. ¿Y quién es el que es crucificado? Porque cuando se lo crucifica, se lo inmoviliza y se lo crucifica para que muera. ¿Quién es el que tiene que ser crucificado? El hombre viejo. Entonces tiene que saber que llevar la cruz es para ser crucificado juntamente con Cristo, y no solamente crucificado en su vida antigua, en su vida de pecado, en su vida de mal, crucificado con Cristo, sino muerto juntamente con Él y sepultado. Y ahí es donde fracasan los seguidores, hermano, aquellos hermanos que simplemente son oidores olvidadizos, aquellos hermanos que sencillamente son creyentes livianitos y que no son discípulos del Señor. Ahí fracasa, porque ellos no quieren morir, no quieren dejar, no quieren abandonar, no quieren renunciar a las cosas, hermano, que deberían avergonzarse de las cosas que hacen. Entonces no quieren, y entonces retroceden, se vuelven, no quieren estar en la luz, porque la luz de la palabra de Dios les redarguye de sus malas obras. No quieren renunciar. ¿Quién no ha venido, hermano, con todas las cosas malas? Todo, aún yo mismo, todos nosotros hemos venido, pero en la medida que fuimos caminando con el Señor, la palabra de Dios fue operando en nosotros y nos fue limpiando. No somos lo mismo desde el día que entramos a la iglesia hasta el día de hoy. No, fue, hermano, un camino, un trayecto en el cual Dios fue trabajando en nosotros y nos fue purificando, santificando, hermano, haciéndonos más cercanos a Él. Y cada vez más cercano a Él, en la medida que fuimos avanzando. Por eso Jesús dijo así: el que viene, dice, en pos de mí, y no lleva su cruz. Dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces tiene que saber que tiene que morir a todo lo que era para recibir una vida nueva, una vida espiritual que Dios le da. Entonces los seguidores no quieren morir. Ellos quieren seguir andando en sus pensamientos humanos, en sus sentimientos. No quieren renunciar a sus sentimientos, no quieren renunciar a sus ideas. Por eso, hermano, a causa del sentimiento, cuántos problemas se crean en las congregaciones: pelea, rencilla, palabras torpes, palabras van, palabras vienen, se enciende la ira. La rueda de la creación es inflamada a causa de la lengua. ¿Por qué? Justamente, hermano, porque no se quiere morir, no se quiere abandonar aquellas cosas por las cuales Cristo murió, para que también ellas mueran juntamente con Él en los que han creído. Entonces, para los seguidores del Señor, llevar la cruz de Cristo es necesaria. Apenas entramos en la iglesia del Señor, cuando creímos, nos cargaron la cruz. Vamos, porque tenemos que llegar al Calvario. Caminamos, creímos, morimos juntamente con Cristo, morimos a todo lo que éramos y nacimos en un hombre nuevo. Discípulo, un seguidor de un maestro. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no lo pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con los 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no
puede ser mi discípulo. Entonces nosotros miramos. Así que lo primero que dice el Señor, hermano, es alguien que comienza a edificar. Y luego pone a alguien que sale a la guerra. Y en ambas situaciones, hermano, en el que va a edificar, dice, se sienta primero y calcula los gastos, si lo va a poder terminar. Y en el segundo, que sale a la guerra, dice, se sienta primero y considera si lo va a poder vencer para pedir la paz, si es mucho mayor que él. Entonces, ¿qué hace? Se sienta y considera. ¿Qué hace? Se sienta y calcula los gastos. Entonces, ¿cuál es la idea, hermano, del rey? Vencerlo, calcula, considera. ¿Cuál es la idea del que va a edificar? Se sienta, calcula los gastos. ¿Por qué? Quiere hacer algo. Uno quiere hacer un edificio y otro quiere ganar una batalla. ¿Y usted qué quiere alcanzar? Porque la Biblia dice que hemos sido llamados para alcanzar la imagen de Cristo. ¿Cuántos quieren alcanzar la imagen del Señor? Se tiene que sentar y considerar los gastos que va a producir alcanzar la imagen de Cristo. Porque va a haber cosas que dejar, va a haber cosas que abandonar, va a haber cosas que, hermano, renunciar, como dice el apóstol Pablo, renunciando a lo oculto y vergonzoso. Va a haber cosas que va a haber que cambiar. Entonces usted considera, quiero ser discípulo del Señor, quiero realmente alcanzar la imagen de Cristo, quiero ser un enviado como una saeta bruñida que salga y pegue en el blanco, quiero yo ser uno de los que levante su voz cuando el Señor diga, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Yo quiero ser uno de los que diga, heme aquí, envíame a mí. Considere los gastos. Considere los gastos. Si lo quiere alcanzar, si lo quiere lograr, si quiere llegar, considere los gastos. Por eso es que Dios nos salva y no solamente nos salva, sino que Dios nos va enseñando y nos va moldeando como el alfarero al barro, nos va dando el formato que Él quiere para que nosotros seamos la vasija que el Señor quiere para la gloria y honra de su nombre. En la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, verso 11, dice lo siguiente, escuche bien: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, mire qué importante que es esto, porque en el capítulo 1 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, ¿para qué se manifestó la gracia de Dios? Para la salvación a todos los hombres. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Entonces nosotros hablamos y decimos que el que cree que Jesús es el Señor y le recibe en su corazón es salvo, porque la salvación no se trata de lo que hagamos o de lo que no hagamos, sino se trata de lo que creamos. De lo que creamos. Entonces nosotros creímos que Jesús es el Señor, lo recibimos y entramos a esta tan grande salvación. Y no solo nosotros, millones y millones y millones de hombres y mujeres que creyeron y recibieron a Cristo Jesús como su Salvador. Entonces dice, porque la gracia del Señor se ha manifestado para salvación a quienes, a todos los hombres, el verso 1, pero el verso 2 dice, enseñándonos. Ya no dice para todos los hombres, ahora dice enseñándonos. Entonces, ¿a quiénes el Señor le enseñaba? Porque la Biblia dice que Jesús le hablaba a todos por parábolas. Pero a quienes después separadamente les declaraba la parábola. A sus discípulos. A sus discípulos. Entonces la enseñanza, ¿para quién es? Para los discípulos. Para los discípulos.
Por eso nosotros no podemos decir, sí, mira la vida que vive aquel o aquella, mira las cosas que hace, mira cómo anda, mira cómo hace, mira cómo va, mira cómo se viste, mira cómo esto, mira cómo lo otro, mira, cuando nosotros tenemos otro llamamiento que no tiene nada que ver con la vida de los otros. Nuestro llamamiento es un supremo llamamiento, un llamamiento de Dios con un fin y un propósito, y no solo para la salvación, sino llamado para alcanzar la imagen de Cristo. Por eso el primer verso habla de todos los hombres, para salvación de todos los hombres. Pero el verso 2 ya habla de nosotros, habla de los discípulos, habla, hermano, de los que aman al Señor. Dice, enseñándonos. Entonces la gracia no solo salva, enseña. ¿Y qué es lo que enseña la gracia? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, a los deseos del mundo, a los deseos de andar como el mundo, de vestir como el mundo, de movernos como el mundo, de hablar como el mundo, porque nosotros miramos, ¿quién dirige al mundo sino el diablo? Es, hermano, el que orquesta todas las modas y todas las cosas que aparecen en el mundo, el diablo las orquesta, pero nosotros no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos nosotros del mundo. Entonces, ¿qué es lo que enseña esta gracia que a nosotros nos salvó? La Biblia dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad. Así que los discípulos los lleva a renunciar. Claro, tiene un valor el seguir a Cristo. Por eso Jesús dijo así, hermano, que el que no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque llega un punto que usted va a tener que tomar una decisión y hacer una elección, hermano, entre Cristo y sus sentimientos y sus pensamientos, y lo que están cercanos va a tener que decidir. Entonces, antes que llegue ese punto final, ya tiene que estimar los gastos. Yo quiero alcanzar, sí, quiero ser como el Señor, quiero andar haciendo bienes, sanando enfermos, librando a los oprimidos del diablo, enseñando las palabras de esta vida, llevando el nombre de Dios a los hombres. Yo quiero, bueno, mire el costo de alcanzar la imagen de Cristo. ¿Lo quiere? Vamos adelante entonces a alcanzarlo. Vamos adelante. Entonces, ¿qué hace la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Entonces nos enseña a nosotros que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que nos manda a renunciar. ¿A quiénes? ¿A los oidores? No le manda nada a los oidores. A los creyentes livianitos los deja a un costado. ¿Y a quiénes le dice esto? A los discípulos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, sin estar embriagado con nada de este mundo que nos pueda rodear. Es decir, para nosotros, para los discípulos, no hay nada de más valor que nuestro Señor. Estamos embriagados de Cristo, embriagados del Espíritu Santo, embriagados de la palabra de Dios, embriagados en el servicio del Señor. Ahí sí estamos borrachos de su presencia, embriagados. Por eso dice, vivamos sobria, que no nos embriague nada del mundo, ni del diablo, ni de la carne. Vivamos sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. ¿Y a dónde nos lleva esto? Justamente nos lleva a la perfecta voluntad del Señor, para que alcancemos ¿qué? Lo que Él dijo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformados a la imagen de su Hijo. Así que, hermanos amados, los que amamos al Señor,
lo que queremos hacer su voluntad, lo que queremos alcanzarlo todo, todo lo que Él ha prometido, alcanzarlo todo. Gocémonos, alegrémonos en el Señor. Él lo ha dicho, lo ha hablado, lo va a llevar a cabo y se verá en el tiempo final la iglesia gloriosa manifestada en poder y gloria. ¿Cree en esto, hermano? Créalo. Oramos delante del Señor. Amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por este tu grande amor, por esta maravillosa elección que hiciste en nuestras vidas. Nos llamaste, Señor, y nos perfilas para ser tus discípulos. Y no solo ser tus discípulos, sino que nos llevas, Padre, para alcanzar la imagen de tu Hijo. Muchas gracias, Señor, por esta tu bondad manifestada y expresada para con nosotros. Rogamos, la luz de tu palabra nos ilumine siempre. Los ojos de nuestro entendimiento se abran para comprender tu perfecta voluntad y nuestro corazón se llene del gozo y de la alegría de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Muchas gracias por este tu grande amor. Abundante gracia y luz sea sobre de tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Alabemos el nombre del Señor. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea él